Porque la opinión de todos es importante, entrevistas de ayer y hoy. El qué, el cómo, sin importar el cuándo. Aquí veremos a gente de hoy, de ayer, de antier y de hace mucho tiempo. Con ustedes, Macario, el comentarista de ayer y hoy. Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy para preguntarnos, preguntar a otros y escuchar a aquellos que tienen las respuestas. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿A dónde va a parar la humanidad? ¿Qué necesitamos para salir adelante? Esas son nuestras preguntas y con la ayuda de Ángel y Mayra vamos a buscar a aquellos que tienen las respuestas. Así que, sin más preámbulos, adelante Ángel, te escuchamos. Gracias, Macario. Hola a todos. Con la novedad de que hemos salido a las calles a preguntar a la gente qué pasa con el mundo y qué necesitamos para salir adelante. Las respuestas fueron muy diversas y realmente interesantes. Hace falta libertad. Simón, carnal, libertad. Estamos oprimidos por el gobierno, por la sociedad, la religión, por los papás. Todo nos oprime. El clima, los perros, la tira, el chacal. Pero entiendo que usted está en la universidad desde hace 12 años y los estudios son casi gratuitos. Y eso es un beneficio del gobierno y la sociedad, ¿no es así? Oh, pues eso pienso yo. Pues tú preguntaste qué se necesita para salir adelante. Por eso no está chido que cada rato te agarre la tira nomás porque traes cara de malandro. Por eso siempre he dicho que se legalice la Muchas gracias por su opinión. Lo que pasa con el mundo es que hay muchos pobres y no dan buen aspecto en ningún lado. Ya no puedes andar por el mall a gusto porque te los topas por donde quiera. O sea que usted opina que debemos acabar con la pobreza. Pues acabar con la pobreza es muy difícil, sale muy caro. Lo que digo es que hay que acabar con los pobres. Tipo, hacer una reservación, así como le hacen en Estados Unidos con los apaches o pieles rojas, ¿no? Bueno, ahí pueden hacer sus fiestas con su música, esa que escuchan, pueden comer molletes y pues todo lo que gusten. Y así todos estaríamos más felices, ¿a poco no? ¿Ese para usted es el cambio que se necesita? Urge mucho, es urgente. Perdón, ¿aló, Mati? Ay, sí, perdón, es que me está entrevistando un pobre. Perdona, ya voy. Sújole, pues rete hartas cosas, pero más sin en cambio hay una que es la más principal. El problema es de que hay muchas fresas, básicamente muchos fifis, que se creen la gran cosa y, mira, hasta te miran feo. Como que te quisieran desaparecer o encerrar en algún lado para que no les contamines el ambiente. Y pues yo pido que se los lleven a algún lado, ¿no? Mira, o al menos que les digan que no nos molesten. Que nosotros también tenemos derechos, también pagamos impuestos, ¿a poco no? Eso es lo que hace falta hacer. Pues sí, ¿no? Es una de las cosas. Como ven ustedes, Joel y Mayra, querido público, las ideas son muy diversas y muy interesantes. Sí, interesantes, ya veo. Mayra, ¿tú qué nos tienes? Maca, Ángel, querido público, en esta ocasión me tocó la oportunidad de entrevistar a personajes de la historia. Resulta interesante hacer esta misma pregunta a seres del pasado y comparar sus respuestas con las de nuestro presente. En primer lugar, les tengo algunas respuestas de gente de nuestro presente. El cambio que necesitamos es que los precios de las cosas estén más baratos. Con el salario mínimo ya no nos alcanza para nada. Todo está re bien caro. ¿Qué? 3312. Un cambio, dices. Pues, mira, ahora sí que uno como policía, lo que vendría siendo un cambio para nosotros, básicamente, sería lo que se viene conociendo ahora sí que mejores armamentos, la verdad, ¿no? Mejores armamentos, porque con estas pistolitas que nos dan de salvas, la verdad es que no espantamos a nadie. Es más, aquí entre nos te confieso, yo le tengo miedo a los ladrones. La verdad, tengo miedo a los ladrones.
Entonces, pues ahora sí que eso sería lo que vendríamos solicitando, ¿no? Como cambio, mejores armamentos. Lo que hace falta es un cambio en nosotros, un cambio del corazón, porque nosotros hacemos todo lo demás. Si cambia el gobierno o cambian las leyes, pero nosotros seguimos siendo los mismos de siempre, no hay revolución verdadera. Necesitamos definitivamente que cambien los libros de texto y las clases que les están dando a nuestros hijos. O sea, miren, aquí está el libro. De verdad, miren, puras cosas torcidas les están enseñando. Definitivamente esto no puede seguir así. Tenemos que hacer un cambio, una revolución educativa, algo. Necesitamos que las mujeres tomen el poder, que nos empoderemos. Necesitamos dejar de comer carne. No es justo que para que tú seas feliz, un ser vivo tenga que sufrir. Como ven, las opiniones siguen siendo diversas. Ahora sí, vayamos a dos interesantes personajes de la historia. Les he preguntado las mismas cosas que a la gente de nuestro presente. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Y qué necesitamos para salir adelante? Estas son sus respuestas. Necesitamos una revolución fundamental, es decir, una revolución del corazón del ser humano. Pero esa revolución ya ha comenzado. Nuestro maestro nos dejó la encomienda de realizarla. Por ejemplo, acabamos de conocer a un hermoso, entusiasta y apasionado joven llamado Apolos. Tenía un gran ímpetu por hablar de las enseñanzas de la palabra de Dios, pero le hacía falta conocer al Salvador. Y le hemos anunciado el Evangelio. Eso cambió su corazón y ahora es un gran defensor de la verdad de Dios. Así es como vamos a cambiar al mundo, cambiando el corazón de cada ser humano. El mundo está siendo invadido por una horrible idea, por culpa de esos cristianos. Esos que trastornan al mundo están inundando Roma. ¡Que alguien los detenga! Están revolucionándolo todo con su mensaje de amor y esperanza y fe. ¡Auxilio! Hagan algo o les advierto, ¡voy a quemar Roma! Como ven, las cosas son muy pero muy interesantes. Ni hablar, la cosa es clara. El ser humano siempre busca un cambio de las circunstancias. Pero algunos de los entrevistados, como aquel joven y los maestros de Apolos, nos dejan un mensaje importantísimo. Querido público, les aclaramos que las respuestas que dieron los entrevistados son de ellos y nada más. No reflejan la opinión de este programa. De hecho, en algunos casos, reprobamos totalmente sus ideas. Ciertamente, aunque algunos de los que respondieron nos han dejado una muy buena reflexión. La revolución o el cambio más importante que se tiene que dar es en el corazón del ser humano. Todos los demás cambios solo afectan algunas circunstancias, pero el hombre sigue siendo el mismo y por consiguiente todo lo demás sigue igual. Está claro que la revolución, el cambio más radical, básico e importante, es el que puede realizar el Señor, cambiando a cada ser humano. Hay que decirlo y punto. Con ustedes se despide su amigo Macario Fernández del Castillo. Hasta la próxima edición de Entrevistas de Ayer y Hoy. Hasta la próxima. Gracias a Dios por esta nueva serie de sketches que empezamos hoy. Regresa el noticiero. Ya nos cayó el 20, ya aprendimos muchas cosas. Ya los godines nos hablaron. Bueno, Dios nos habló por medio de los godines. Y ahora empezamos nueva serie de sermones, mis queridos hermanos. Nueva campaña que se titula La Revolución Fundamental. Así es. Y también tenemos un nuevo hashtag. El nuevo hashtag es Gatito Revolución Es. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, utilícenlo. Díganos qué les está hablando Dios, cómo nos está revolucionando Dios, que siempre nos está cambiando, siempre nos estamos adaptando a las circunstancias por medio de su poder. Y también cambiará nuestra forma de transmitir los cultos. Tendremos nuestro culto a las 8 de la mañana por YouTube y solamente por YouTube. Y nuestro culto a las 11 de la mañana, un culto unido para que todos podamos estar ahí comentando, dándole like y compartiendo. Lo que queremos lograr es sentirnos todos juntos en comunidad
Entonces los invitamos a que participen, a que comenten y a que lo compartan. Así es, hermanos. Si usted es de los que se levanta bien temprano y quiere ver el culto, ahí está desde las 8 de la mañana en YouTube y se queda grabado todo el día. Si usted lo quiere ver a cualquier hora, ahí lo puede ver. Pero si podemos, es mejor que estemos juntos y que lo veamos juntos. A las 11 de la mañana, todos para sentir la comunidad cristiana. Es tiempo de mantener la iglesia unida, mis hermanos. Estemos allá a las 11, comentemos, seamos un cuerpo de Cristo unido. Ahora los invitamos a que juntos digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén. Señor, háblanos, transfórmanos, revoluciónanos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, del cual da testimonio este libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Vamos ahora a la palabra del Señor juntos para encontrar el consejo de Dios para nosotros, enseñanza, aliento, fortaleza, desafío, disciplina, lo que tenga Dios para nosotros. La revolución fundamental se llama la nueva serie de sermones. No solamente será una nueva serie de sermones, sino será una nueva dinámica de vida cristiana que les propongo ahora durante este tiempo especial. Se llama así, la revolución fundamental. Y el día de hoy, el mensaje, el sermón inicial, o el sermón de llamado, el sermón de invitación para esta nueva dinámica de vida que les propongo, es este. Hace falta otra revolución. Nos basaremos en Hechos 18, 24 al 28. Permítanme, para introducirme en el tema, compartir con ustedes la respuesta a la pregunta ¿qué dicen algunos famosos respecto a las revoluciones que ha habido en el mundo? ¿Qué dicen? De hecho, me gustaría que usted pensara ahí en su casa también, ¿por qué ha habido revoluciones en el planeta? ¿Por qué la Revolución Francesa, muy famosa, no también la más famosa de todas? La Guerra Civil en Estados Unidos, la Revolución Mexicana, por favor. ¿Por qué hay eso? ¿Por qué suceden esas cosas entre los seres humanos? Somos el Homo sapiens, somos los inteligentes, los sabios, los más capaces de la creación. ¿Y por qué hay este tipo de cosas? Guerras armadas, se matan unos contra otros. ¿Por qué hacen falta revoluciones? Pero, además de pensar en eso, si quiere usted contestar esas preguntas, yo quiero que ahora mismo pensemos en lo que dicen algunos famosos, algunos sabios o algunos personajes importantes con respecto a las revoluciones. Por ejemplo, alguien dijo, las revoluciones nunca han aligerado el peso de las tiranías, solo han cambiado de hombros. ¿Qué le parece? Esto lo dijo George Bernard Shaw. Las revoluciones son siempre charlatanas. Eso dijo León Trotsky. Imagínense, son siempre charlatanas, o sea, engañadoras, timadoras, ¿no? Toda revolución se evapora y deja atrás solo el limo de una nueva burocracia. Así dijo Franz Kafka. Las revoluciones las hacen los hombres de carne y hueso y no los santos, y todas acaban por crear una nueva casta privilegiada. Eso dijo Carlos Fuentes. No puede haber una revolución total, sino una revolución permanente, como el amor es el goce fundamental de la vida. Esto dijo un tal Max Ernst. En resumen, ninguna revolución ha servido para aquello para lo que fue planeada y realizada. No lo digo yo, lo dicen los historiadores, lo dicen los que saben de esto. Al final de todo, las cosas siguen igual. Solo han cambiado los héroes, las fechas de celebración y el nombre de los que abusan y el nombre de los que se dejan abusar. Si de verdad los seres humanos hemos sido creados para algo grande, y yo creo que sí, que así es, Dios nos creó para algo importante, hemos de lograrlo mediante lo que ahora quiero proponerles, una revolución fundamental. Estoy hablando de algo más básico, profundo, importante, significativo y trascendente que cualquier otro cambio social, político que haya habido en la historia de la humanidad. Y esto no puede ser otra cosa que un cambio fundamental en el corazón de un ser humano que influya poderosamente en sus relaciones interpersonales básicas, inmediatas, y con ello desate un poder transformador en cadena que revolucione la sociedad entera. ¿De qué estoy hablando? Del individuo a la pareja, de la pareja a la familia, de la familia a la comunidad inmediata, de la comunidad a la ciudad y de la ciudad al país y del país al mundo entero. Eso sí sería una revolución fundamental, algo que comience en el corazón de un ser humano y que llegue a ser un asunto mundial. Ciertamente, ¿sabe qué? Ciertamente esa es la estrategia de Jesús. Esto que describía ahorita con términos de cuestiones sociológicas, esto es justamente lo que planeó Dios cuando vino al mundo
a establecer su reino, cuando vino a predicarnos su evangelio. Es la estrategia de Jesús para transformar al mundo, estableciendo un nuevo reino en la tierra. No captamos esa idea. Él vino a establecer un reino, pero en el mundo ya hay reinos. En el mundo ya hay sociedades, en el mundo ya hay gobiernos, y Él vino a establecer un reino. No es ese una especie de una guerra civil, no es eso una revolución. Mientras estuvo con nosotros, Él jamás buscó actividades masivas. Esto para que pensemos en el estilo de su revolución. Él jamás pensó en actividades masivas. Es más, en una ocasión, Judas Tadeo le cuestionó respecto a eso. Le dijo, miren cómo dice Juan 14:22, en la Nueva Versión Internacional dice así: Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Oiga, este discípulo estaba preocupado por el movimiento iniciado por el Señor y tal vez le causaba una cierta ansiedad el que no estuviera siendo publicitado adecuadamente. Se preguntaba, ¿por qué no rentamos el circo romano? Que sería como el equivalente al Estadio Azteca, ¿no? Aunque caben más en el Estadio Azteca que en el circo romano, pero ¿por qué no rentamos el Coliseo? Y ponemos anuncios en todas las esquinas para llenarlo de gente. Sin embargo, el Señor le enseñó algo importante con su respuesta. Miren lo que le dijo el Señor a esta pregunta de Judas. Es una especie de activista. Le dijo el Señor, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. La palabra es tabernaculizaremos con él. Haremos tabernáculo con él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Eso está en Juan 14, 23 al 24. En resumen, lo que el Señor le está diciendo es que Judas no entendía la estrategia del Señor. El Señor, en estas palabras que le dice a Judas con su respuesta, nos habla de la estrategia infalible del reino. No se trata de llamar a multitudes como Judas pensaba, Señor, pero nos estás hablando a nosotros también, pocos y mal armados. Y el Señor le dice, este es mi plan, Judas. Mi plan es hablar contigo. Si tú me amas, amas a mi Padre, mi palabra les llena, haremos morada contigo. Ahí está mi plan, Judas. Mi plan es cambiar el corazón de un ser humano, llenar de gracia el corazón de un ser humano. Es decir, el Señor le hace ver a Judas que no se trata de llamar a las multitudes y fascinarlas con milagros y maravillas, sino de llenar de su gracia y de su amor a un ser humano a la vez. Y por medio de ese ser humano a otros dos, y por medio de esos dos a otros cuatro, y por esos cuatro hasta alcanzar al mundo entero. Se trata de una reacción en cadena. Se trata de la multiplicación exponencial. Se trata del principio de la bomba atómica. Alguien me explicó eso, que ese es el principio de la bomba atómica. Se trata del más efectivo plan para cambiar a la humanidad, cambiando un corazón y utilizando a ese ser humano para ser agente de cambio para otros y esos otros para otros hasta alcanzar al mundo entero. Esta es la razón por la que el Señor no aceptó las pretensiones del pueblo cuando quisieron hacerlo rey. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la palabra en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Él ya era rey y no necesitaba que las multitudes lo reconocieran como tal. Pero aún ahora el Señor desea lo mismo, desea ser el rey del corazón de cada uno, el corazón de cada persona. Este es el método de Dios, es la estrategia de Dios. Por eso usted y yo no tenemos por qué andar buscando llenar el Estadio Azteca de personas y predicarles a todos. Lo que sí tenemos que hacer es llenar el corazón de cada persona del amor de Dios, de la gracia de Dios, para que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vengan, hagan morada con esa persona y esa persona se convierte en un agente de cambio que transforma el corazón de los que le rodean y esos de los que le rodean y así hasta alcanzar al mundo entero. Ahora bien, para entender mejor este asunto, analicemos el milagro de transformación y cómo en un corazón, en un ser humano, el Señor llevó a cabo esta revolución fundamental. Vamos a hacer algo así como si fuera un laboratorio espiritual. En los laboratorios se aíslan, ¿no?, los fenómenos. Se dice que con esto del coronavirus hay que aislar el virus y a estudiarlo por su cuenta. Bueno, yo les propongo aislar el milagro de transformación de un ser humano y les propongo que estudiemos la revolución fundamental en la vida de un joven entusiasta llamado Apolos. Y que descubramos algunos principios para experimentar la bendición de la revolución fundamental en nuestra propia vida. Leamos entonces el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28. Adelante con la lectura. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué les parece? He ahí un caso, he ahí un ejemplo perfecto de la transformación. He ahí un caso perfecto de la revolución fundamental en la vida de un ser humano. Hagamos con su nombre, Apolos, un acróstico, y todos se sorprenden, de lo que es la revolución fundamental en una vida. Primera letra de la palabra Apolos. Aprendamos a aprender. Y voy a extraer algunas porciones del texto que ya leímos para dar pie a esta enseñanza. Aprendamos a aprender. El texto dice que era poderoso en las Escrituras. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Eso parece cualquier cosa, parece que no es ninguna enseñanza, pero es una enseñanza muy importante. ¿Quién es Apolos? Un erudito en las Escrituras. Un conocedor del Antiguo Testamento, tal vez un seminarista, un estudioso de la verdad de Dios, pero se deja enseñar por una pareja, por un esposo y una esposa que hacen tiendas y son compañeros de Pablo en ese negocio de hacer tiendas. No se dice que sean catedráticos de la universidad, sin embargo Apolo se sienta ante ellos y aprende de ellos. Eso se llama mansedumbre, perfectibilidad, capacidad de aprender. Una persona mansa es una persona que siendo liberal aprende del conservador y siendo conservador aprende incluso del liberal. Es una persona que tiene su corazón abierto para aprender, para cambiar, para madurar. Las personas mansas son así. Y las personas necias que solamente quieren aprender o quieren creer lo que les conviene, según ellos les conviene, que tienen su mente cerrada, que les duele aprender. Les duele cuando alguien les hace ver que están equivocados en alguna cosa. Esas personas no son mansas, de hecho son mensas. Y perdonen, la palabra existe, está en el diccionario y no es una palabra ofensiva, es una palabra sencillamente que significa no sabio, que significa necio, insolente, insensato. La revolución de nuestra propia vida incluye nuestro reconocimiento de la necesidad de aprender y nuestra pasión por cambiar, crecer, madurar. Si vamos a experimentar en nuestra propia vida una revolución fundamental de lo que le estoy proponiendo en este sermón, y si vamos a ser parte de una revolución fundamental, necesitamos un principio. Aprendamos a aprender. En segundo lugar, procuremos vivir en compromiso. El texto dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No solo predicaba las cosas que sabía, predicaba lo que creía. No solo lo sabía, lo creía, lo amaba y estaba dispuesto a defenderlo con su vida. No solo tenía conocimiento, tenía pasión, dice vehementemente. No solo asistía a la iglesia donde había encontrado amigos y compañeros, no, era un apasionado de Jesús como su Señor y no podía evitar compartirlo con cuanto se le pusiera enfrente. Dos cosas resaltan de esta apasionada manera de vivir: vehemencia por un lado y públicamente por el otro. Es decir, que tenía una pasión y una desvergüenza por compartirlo. No tenía pena por compartirlo. Eso pasó después de que Aquila y Priscila hablaron con él, por cierto. Pero mire, este ejemplo de Apolos confronta severamente a esos cristianos que se avergüenzan de su fe delante de los que no son. Mantienen su cristianismo, si es que son cristianos de verdad, en secreto. Y por supuesto huyen de cualquier confrontación con ideas contrarias porque no quieren perder relaciones, no quieren perder oportunidades ni quieren perder negocios. Delante del jefe de su empresa jamás hablan del Señor ni se dan a conocer como cristianos porque tienen pena. Eso es bastante opuesto al principio de Apolos. Aquellos discípulos a los que Dios quiere usar en una revolución fundamental deben tener la desvergüenza de serlo y la pasión por compartirlo. La revolución de nuestra propia vida incluye nuestra entrega apasionada a la estrategia de Dios que se llama iglesia. Y porque ser iglesia es los sacados afuera, los llamados afuera para constituir una comunidad que apasionadamente, vehementemente comparte sin vergüenza la verdad. Por eso con la letra P, procuremos vivir en compromiso. Aprendamos a aprender, procuremos vivir en compromiso. Letra O,
ofrendemos nuestros talentos con pasión. El texto dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y eso lo dice antes de la plática con Priscila y Aquila. Instruido de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Estas cosas se dicen de él antes de que Priscila y Aquila hablaran con él. Es decir, que antes de convertirse, Apolos ya había recibido de Dios algunos dones. Tenía capacidad para hablar, es decir, tenía oratoria. Tenía conocimientos académicos, teológicos, es decir, tenía una personalidad extrovertida y apasionada y una gran responsabilidad para prepararse y hacer lo que hacía, porque evidentemente lo que hacía lo hacía muy bien, se preparaba. Y todo eso eran atributos que ya tenía. Y usaba todo eso para enseñar lo que el Antiguo Testamento decía. Aparentemente, dice el pasaje, había sido impactado o tal vez incluso era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y de seguro, pues creía como Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista, ¿qué decía? Era un regreso a Dios. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, predicaba al pueblo que buscaran a Dios. Incluso le decía eso a los judíos, porque los judíos pensaban que ese mensaje era para los gentiles, pero no, Juan el Bautista llamaba incluso a que se bautizaran los judíos. Pero Aquila y Priscila le explican a Apolos con más claridad lo que significaban las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y a mí me parece que lo que pasa con Apolos es que se convierte. Y ahora resulta que todos los atributos que tenía antes los sigue teniendo y ahora los pone al servicio del Señor. Porque después de que platicó con ellos, sigue diciendo el texto, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, porque dice después de eso, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, todos los atributos con los que enseñaba el Antiguo Testamento en las sinagogas, apasionadamente, y les decía, como Juan el Bautista le había enseñado a él, regresemos a Dios, arrepintámonos, busquemos a Dios, no estamos haciéndolo bien. Esa misma palabra, pero ahora ubicada en el lugar correcto. Y ahora demostraba por las escrituras que Jesús era ese regreso a Dios. Que todo lo que Juan el Bautista decía tenía que ver con Jesús. Pero tenemos que reconocer que todo lo que Dios le dio, todo su carácter, sus habilidades, ya las tenía, pero ahora las usa en el reino. Por eso decimos, ofrendemos nuestros talentos con pasión. Todo lo que Dios nos dio, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos es instrumento del que Dios nos dotó para que le honremos. Nuestra transformación no significa que dejemos de hacer lo que sabemos y podemos. No, significa que sigamos haciéndolo, pero ahora con los propósitos de Dios. Es decir, ahora no lo hacemos para que todo siga igual, sino para que Dios pueda realizar en el mundo una revolución fundamental. Me preguntan los jóvenes en ocasiones, pastor, ¿qué estudio? Recomiéndeme, ¿qué estudio? Yo tengo un llamado, quiero servir al Señor, quiero ser pastor o misionero o algo así, pero sé que debo terminar una carrera universitaria y entonces aconséjame, pastor, ¿qué estudio? Yo le digo lo que quieras. Lo que te gusta, lo que habías pensado desde siempre que vas a estudiar. ¿Qué quieres estudiar? ¿Medicina, ingeniería? ¿Alguna de las muchas ingenierías? ¿O quieres estudiar actuación? ¿O quieres estudiar música? ¿O que para cocinero, chef? Lo que sea, todo lo que Dios te dé, lo puedes usar en su reino. Dios te dotó ya de habilidades. Búscale por ahí, por donde eres hábil. Las cosas que te gustan, las cosas que te satisfacen, porque si Dios te dio esas habilidades, es para que las uses y las quieres usar en su reino, úsalas en su reino. La revolución de nuestra propia vida incluye que pongamos nuestros dones al servicio del reino de Cristo. Todo lo que sabemos hacer, todo lo que Dios nos dio al servicio del reino de Cristo. Letra L. Recuerden, con letra O ofrendemos nuestros talentos con pasión. Letra L. Liberémonos del orgullo para aprender. Otra vez. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Ya dijimos que necesitamos aprender. En ese mismo sentido debemos aprender que, para aprender, necesitamos liberarnos del orgullo. Miren, Apolos no solo aceptó la enseñanza de un par de hacedores de carpas, no solo siendo erudito, siendo él muy capacitado teológicamente, aceptó instrucción teológica de un señor y una señora. No solo eso. También podemos notar otro rasgo de humildad al ver que el texto dice Priscila y Aquila.
Esto es bastante irregular en aquel contexto histórico, porque Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Y yo mismo he dicho cada rato Aquila y Priscila, porque en aquella época el machismo estaba, por supuesto, en la sangre de todos, y siempre se mencionaba el hombre primero. Pero en el libro de los Hechos, Lucas escribe Priscila y Aquila. Y es probable que se deba a que, al parecer, Priscila era una mujer noble, que posiblemente era más estudiada que Aquila. Y algunos eruditos en historia han investigado y dicen que Aquila es un nombre típico de esclavo. Incluso hay toda una leyenda, una historia a la par de la Biblia, es decir, no está en la Biblia esto, pero hay quienes han descubierto cosas y dice que hubo una historia de amor muy linda entre Aquila y Priscila, y se piensa que Aquila era esclavo de la familia de Priscila. De hecho, su nombre es un nombre típico entre esclavos, y que al enamorarse este esclavo con la señorita de la casa, pues Aquila fue liberado y era un liberto, y que por esa razón él tenía menos instrucción que Priscila, y que por eso tal vez cuando el escritor sagrado Lucas nos dice que se acercaron a Apolos para enseñarle, es probable que la voz cantante, es probable que la que más hablaba y enseñaba era Priscila, porque estaba más capacitada. Independientemente de eso, es un hecho que Apolos tuvo que hacer un derroche de humildad y de ganas de aprender al permitir que una mujer, en aquella época no era adecuado, se decía, una mujer le enseñara. O sea, cero orgullo, cero pretensiones. La revolución de nuestra propia vida incluye nuestra liberación de la necedad, del orgullo que nos impide aprender. Hay gente necia, hay gente insolente, hay gente incapaz de aprender. No es capaz de aprender. No le gusta aprender. Las cosas nuevas le causan malestar. Déjame le digo un ejemplo. Conocí a una persona, una mujer que me dijo alguna ocasión, una oveja, una miembro de la iglesia, me dijo, me cuesta mucho trabajo aprender, especialmente de usted, pastor, que es hombre. Por eso me divorcié, para no hacerle caso a un hombre, para que no me dijera lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y ahora tengo que someterme a lo que usted me dice. Se me hace muy difícil. Ahora, yo valoré mucho su sinceridad, su honestidad, porque sí, me estaba diciendo así de a la cara. No andaba diciendo por ahí a escondidas, no, me lo estaba diciendo a mí. Pero sí tuve que decirle que tenía un serio problema. Tenía un serio problema. Hay gente así. Ahora, hay hombres que no son capaces de aprender de una mujer y mujeres que no son capaces de aprender de un hombre, y hay quien no es capaz de aprender de nadie. De nadie. Y hay quienes solamente su papá, su mamá, y párele de contar. Cuidado con ese orgullo. El orgullo impide el aprendizaje. Liberémonos del orgullo para aprender. La revolución de nuestra propia vida incluye nuestra liberación de la necedad del orgullo que nos impide aprender. Letra O de Apolos. Ocupémonos de compartir. Y llegado él allá, ya después de haber hablado con Priscila y Aquila, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hermano, fuimos creados y salvados para compartir. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, fuimos creados para eso, para compartir, para abrir el corazón y que salga agua viva. Y en el venid y ved hemos aprendido de qué murió el mar muerto. El mar muerto murió de no compartir sus aguas. El mar muerto es un mar tan bajo que sus aguas nunca salen, salvo por el subsuelo, pero la sal se queda en él y por eso no tiene vida. Cuidado, fuimos creados para compartir, no te suicides al no compartir. Alguien me dijo alguna vez, ¿qué ha hecho la iglesia por mí, pastor? Así me dijo, uno de esos cristianos que se alejan de Dios y de la iglesia y que buscan argumentos torcidos para justificar su ineptitud o su indisposición o su pecado. Tuve la tentación de hacerle una larga lista de beneficios que Dios nos provee por medio de la iglesia, pero preferí darle una respuesta más pedagógica, porque me parecía que necesitaba enseñanzas con sinceridad y me dio ternura, y entonces en lugar de responderle, ¿qué ha hecho la iglesia por usted? Pues esto y esto y esto, porque habría que decirle una larga lista de cosas. Una iglesia trae muchos beneficios a los miembros de la iglesia. Espero que usted no sea de los que pregunta eso, sino que se dé cuenta de las bendiciones. Y si quiere otro día le hago la larga lista, pero en este momento le voy a decir lo que le respondí a esta persona. Le di una respuesta más pedagógica. Le dije, ¿por qué no mejor se hace usted otra pregunta? ¿Cuál, pastor? Esta. ¿Qué me toca a mí hacer en la iglesia? ¿Por qué no se pregunta mejor eso, hermano? ¿Qué me toca hacer a mí en la iglesia? Porque usted es la iglesia. Todos deberíamos hacernos esa pregunta y deberíamos contestárnosla en acción.
es decir, haciendo aquello que nos corresponde, de acuerdo a las habilidades, dones, capacidades que Dios nos dio. La revolución de nuestra propia vida, hermanos, incluye nuestra pasión por compartir lo que hemos visto y oído. Este joven apasionado, ya era apasionado desde antes, ya lo dijimos. Estaba enseñando el Antiguo Testamento y enseñaba que había que regresar a Dios, enseñaba que había que arrepentirse, pero luego le enseñan a Aquila y Priscila más detenidamente el asunto que es Cristo, y entonces él comienza a demostrar que Cristo es aquello que Juan decía, que regresáramos a él, y lo sigue haciendo con sus dones, y lo sigue haciendo apasionadamente. Se ocupaba entonces de compartir. Y por último, letra S, Apolos. Sometámonos al poder del Espíritu Santo. Esto es lo más importante de lo que le pasó a Apolos. El texto dice, solamente conocí el bautismo de Juan. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No estamos seguros qué es lo que le enseñaron. Algunas personas cuando estudian este pasaje dicen, ¿qué defecto doctrinal tendría Apolos? A mí me parece que no era un defecto doctrinal, me parece que le faltaba algo. Andaba bien en todo, pero le faltaba la conclusión final. Insisto, no estamos seguros de qué se trataba, pero vayamos al mensaje de Juan, porque el texto dice que antes de que hablaran con él, Priscila y Aquila, Apolos creía en el bautismo de Juan. Es todo lo que conocía, es lo que sabía él. Bueno, vayamos al mensaje de Juan el Bautista para entender qué es lo que sabía Apolos. Y en Mateo 3:11 dice así, yo a la verdad, son palabras de Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Apolos había aceptado la exhortación de Juan, igual que todo judío lo aceptaba en aquella época. No todo judío, perdón. Igual que todo judío debía aceptar. Es decir, una persona que profesaba la religión judía tenía todo por llegar a la salvación en Cristo Jesús, porque tenía las promesas del Mesías que vendría, tenía la palabra del Señor, tenía el Espíritu Santo sobre ellos como nación, tenía todo, solo le hacía falta una cosa, aceptar a Cristo. Por eso fue tan grave lo que el pueblo hebreo en ese momento hizo, rechazaron al Mesías, porque ellos tenían todo para experimentar la salvación en Cristo Jesús y lo rechazaron. Pero para Apolos fue sencillo. Él había dicho sí a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicó, arrepiéntase, y él dijo, yo quiero arrepentirme, busquemos a Dios, yo quiero buscar a Dios. Viene alguien detrás de mí, yo quiero encontrarme con ese alguien, pero no se había encontrado todavía, porque había llegado solamente hasta el bautismo de Juan. Se bautizó para aceptar que quería encontrarse con el que vendría a bautizar con fuego y no solamente en agua. Esto nos hace reconocer que la elocuencia, el conocimiento académico, el carisma personal son solo ruido sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aún la gente sencilla, en cuanto a capacidades, puede ser usada por Dios con poder cuando se pone en las manos del Espíritu Santo de Dios. Si Apolos no se convierte, si Apolos no conoce a Jesús, aquel de quien Juan, su maestro, le había hablado, no hubiera sido más que eso, un apasionado y elocuente predicador del Antiguo Testamento. Pero no, sí aceptó el mensaje de Aquila y Priscila, de Priscila y Aquila, sí aceptó que le enseñaran más correctamente de lo que se trataba y entendió que ese de quien Juan hablaba era Jesús. Y yo creo que debió ser un proceso más significativo ahí, que se entrega a Cristo y ahora comienza a predicarlo vehementemente y demostrando con las Escrituras que Él era el Cristo. La misma pasión con la que demostraba antes que había que buscar a Dios y arrepentirse, la usa ahora para enseñar que buscar a Dios significa encontrarse con Cristo, porque de Él hablaban las Escrituras. La revolución de nuestra propia vida incluye que comencemos a vivir en la dimensión espiritual y no solamente en la dimensión intelectual y no solamente en la dimensión académica. Hermanos, alumnos del seminario, hermanos estudiosos del camino de Emaús, todos los que tenemos la palabra del Señor, no perdamos de vista eso. Se trata de una vivencia espiritual, no solamente son datos, no solamente es historia, no solamente son argumentos, no solamente son ideas con respecto a lo que dice la Biblia, no, es vivencia espiritual, es el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida. Si no es así, entonces no es más que ruido. Por eso, he aquí las enseñanzas. ¿Cómo hacemos para experimentar la revolución fundamental en nuestra propia vida y para ser partícipes de una revolución
fundamental en el mundo. Yo les propongo estas 6 cosas. Aprendamos a aprender, procuremos vivir en compromiso, ofrendemos nuestros talentos en compasión, liberemos nuestra vida del orgullo para aprender, ocupémonos de compartir y sometámonos al poder del Espíritu Santo. ¿Le late esto, hermano? ¿Le parece bien? ¿Qué dice usted? Contésteme ahí, si ponga sí, amén, o no, o está difícil, o qué. ¿Qué hacemos al respecto de esto? Esa es la propuesta del Señor. Todos necesitamos experimentar en nuestra propia vida una revolución fundamental. Y todos debemos ser participantes, después de aceptar eso, de una revolución fundamental en el mundo entero. Porque la revolución fundamental del Señor es cambiar el corazón de un ser humano para que ese ser humano se convierta en un agente de cambio y pueda compartir el mensaje de transformación a los que le rodean, y esos a otros y a otros, del individuo a la familia a la comunidad, de la comunidad a la ciudad, de la ciudad al país, del país al continente, del continente al mundo entero. Esa es la única revolución que verdaderamente puede cambiar las cosas en el mundo. Todas las otras revoluciones han cambiado las estatuas de las ciudades, han cambiado las fechas conmemorativas, han cambiado el nombre de los tiranos, pero después de un tiempo, como dicen los estudiosos de la historia, las cosas siguen igual. Pero la revolución que Jesús quiere hacer cambia verdaderamente, porque cambia desde el interior del ser humano. Por eso tengo un desafío para todos nosotros, hermanos, y perdonen que en esta ocasión el desafío es una invitación a esta dinámica de vida que les quiero proponer. Les desafío a lo siguiente. El asunto es claro. Hay una revolución que se origina en Jesús, el transformador de vidas. Se origina en Él, pero se inicia en este mundo, en nuestro propio corazón. Se origina en Jesús, pero se inicia en este mundo, en nuestro propio corazón. Lo que quiero hacer por medio de este mensaje es reclutarle a usted para un ejército que esté dispuesto a seguir a Jesús y realizar la más grande y profunda revolución de la historia de la humanidad, la revolución fundamental. ¿Quiere algunos sinónimos de la revolución fundamental? Se los doy. La revolución fundamental puede decirse de otras maneras más religiosas, más bíblicas. La gran comisión, la evangelización, el discipulado, la iglesia. Todo eso es la revolución fundamental. Es el hecho de que el corazón de un ser humano es transformado por Jesús, y ese corazón del ser humano influye a otros y a otros y a otros, y se constituyen comunidades locales en todo el mundo. Eso es discipulado, eso es gran comisión, eso es evangelización, eso es iglesia. Si usted acepta, nos someteremos juntos a entender y vivir los valores de esta revolución. Mire, primeramente, toda revolución requiere un estandarte, ¿no es cierto? Requiere de un estandarte. Bueno, les propongo este estandarte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es nuestro estandarte. Es palabra de Dios, Romanos 12:2. Las estrategias que seguiremos son las siguientes. Nuestras estrategias son las mismas que podemos decir con la palabra revolución. Voy a hacer una especie de acróstico, no sé si se llamará así, pero no voy a usar cada letra de la palabra revolución, sino cada sílaba de la palabra revolución. Reencuentro. Revolución es reencontrarse con las cosas buenas y fundamentales de la vida. Les propongo que en esta revolución nos reencontremos, por supuesto, con Dios, con la familia, con la palabra, con el reino de Cristo, con nosotros mismos. Voluntad. Toda revolución requiere de voluntad. Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Necesitamos. En la primera semana abordaremos la idea del reencuentro, en la segunda semana la idea de voluntad, la tercera semana lucha, lucha. Revolución es luchar hasta alcanzar. No hay revolución sin lucha. Una revolución es esencialmente una lucha. No se puede mejorar sin luchar. La tercera semana encontraremos razones para luchar y vencer. Luchar contra la ignorancia, luchar contra el pecado, luchar contra la herejía, etcétera, etcétera. Cada día estudiaremos esta idea. La siguiente semana, cimentación. Revolución es cimentar la vida en un buen lugar. Una revolución no prospera si no tiene cimientos firmes. Una revolución es tan funcional como sus cimientos. En la cuarta semana reconoceremos los fundamentos firmes de nuestra vida y nuestra revolución. Fundamentos teológicos, fundamentos morales, fundamentos espirituales. Revolución. Con la palabra on, que no es una palabra castellana, pero es una palabra que usamos en nuestro ambiente, es una palabra ya incluida en nuestro ambiente, ¿no? La palabra on significa encendido o enciéndete.
Revolución es ponerle on a la vida, es decir, enciéndete. Una revolución siempre tiene un inicio, pero para que su efecto sea duradero, debe encenderse todos los días. La quinta semana seremos desafiados a mantener el fuego de la vida ardiendo. Enciéndete. Toda la semana estudiaremos eso. Y la última semana, el tema será revoluciona. Revolución es más que una celebración, es una vivencia, es un estilo de vida. Le voy a proponer que tengamos una campaña y que durante la campaña tengamos una cierta dinámica de vida y que después de la campaña tengamos esa misma cierta dinámica de vida. Una revolución requiere de revolucionarios y cada uno de nosotros es desafiado a reclutarse. Estoy aquí, hermanos, para reclutarle para la revolución fundamental. Para unirnos a esta revolución fundamental, usted y yo necesitamos hacer lo siguiente. En esta ocasión, la invitación del sermón no es levante su mano ahí en su lugar, tome la mano a su esposa. No, esa no es la invitación ahora. Estamos en pandemia. El día de hoy tenía que ser una invitación diferente. Está usted en su casa, yo en la mía. La mayoría estamos encerrados. Algunos salimos ahí todos disfrazados y regresamos con preocupación y demás. Pues le propongo que hagamos de esta pandemia una experiencia de retiro espiritual. Y llamémosle a nuestro retiro espiritual la revolución fundamental. Y le quiero reclutar para esta revolución. Y le quiero proponer 5 actividades que llevemos a cabo. Número 1, escuche el grito. Escuche el grito. Asista cada domingo a los cultos. Tendremos cultos igual que ahora, como ahora. Pero no se los pierda. Reúnase, conéctese a los cultos para recibir instrucciones en cuanto a la estrategia específica de la semana en relación a la revolución fundamental. Usted y yo leeremos desde el lunes 14, es domingo 14, lunes 15, leeremos el manual y estaremos estudiando el tema de reencuentro con la palabra revolución. Y el domingo siguiente culminaremos ese tema y yo daré algunas instrucciones. Le propongo, reúnase, como hoy que es el domingo de invitación, es el domingo de precampaña, es el domingo de arenga, es el domingo de decirle hermano, venga, de reclutamiento. Y el próximo domingo comenzamos la campaña. Y le propongo que no se pierda ningún culto de domingo. Únase, escuche el grito. Por cierto, les digo una cosa. A partir del próximo domingo tendremos un culto a las 11:30 de la mañana. El culto de los domingos a las 8 de la mañana se celebrará, estará ahí y estará permanentemente en nuestras páginas, en Facebook y en YouTube. Ahí estará el culto y usted lo puede oír a la hora que quiera. Pero le propongo que nos juntemos, que nos reunamos a las 11:30 todos. No habrá culto a las 10 y a las 12. No, habrá un culto unido a las 11:30 de la mañana, los domingos. Y le pido que se una usted a ese. Aún si usted es de los cultos de las 8, le pido, aunque ahí va a estar el culto para que quien lo quiera bajar y escuchar, pero le propongo que se reúna a las 11:30 porque quiero que estemos juntos y que estemos comentando las ideas, que estemos hablando unos y otros y comentando lo que se está enseñando, predicando, compartiendo en los cantos. De hecho, quiero proponerle que no se conecte a las 11, sino que se conecte desde las 10. Estaremos en vivo, mi esposa y yo, en un tiempo que hemos llamado Exprésate con el Paz. Exprésate de expreso porque usted puede tener su expreso ahí de café y juntos estaremos en vivo escuchando opiniones, preguntas, motivos de oración y juntos oraremos para que nos conectemos después al culto. A partir del próximo domingo, entonces lo espero, no a las 11:30 que será el culto unido, sino a las 11, para que estemos juntos media hora compartiendo. Como cuando estábamos en el Gran Fórum, ahí en Somos Todos compartiendo unos sopes o lo que sea. Aquí cada quien tendrá solo sopes en su casa, pero escuche el grito. Número 2, atesore el manifiesto. La idea es la siguiente: leer cada día la reflexión bíblica del manual, la Revolución Fundamental. Este es nuestro manual. Si usted estuvo hace 10 años en la campaña de la Revolución Fundamental y tiene el libro, un libro doble, un libro que tiene dos libros, lo puede usar, no se preocupe. Este ha sido corregido en el sentido de errores y demás, pero es el mismo. Pero si usted no tiene el libro, puede adquirirlo en nuestra iglesia. Si vive muy lejos en otro país, puede solicitarlo y se lo mandamos. Tenemos un convenio con una compañía de envíos y se lo pueden mandar, por supuesto que sí. Pero cada día, tiene un devocional para cada día de los 42 días de la campaña. Entonces, atesore el manifiesto y lea el manual todos los días. Número 3, únase a un grupo de insurgentes. Reúnese cada semana en una zarza, célula o grupo pequeño, donde recibirá instrucciones precisas y compartirá su experiencia para dar y recibir aliento, o reúnase con su grupo de Súmate Más, es decir, con su grupo pequeño, por supuesto, por medio de la internet, pero reúnase con alguien. Y ahí en esas reuniones también abordaremos el tema de esa semana de la campaña. Número 4, conquiste plazas.
¿De qué estoy hablando? Aplique la enseñanza a su vida y va a la revolución fundamental. Cada semana el manual nos da una estrategia que realicemos esa semana. Y la siguiente semana nos da otra estrategia que le sumemos a la anterior. No se las digo ahora porque sería mucho tiempo, pero lo iremos haciendo cada semana, diciendo cómo conquistar plazas, qué estrategias llevar a cabo para cumplir con el plan de Dios, con la revolución fundamental que quiere llevar a cabo en el mundo. Y número 5, manténgase en contacto con el alto mando. Es decir, dedique unos minutos a la intercesión de acuerdo a la guía de oración. Todos los participantes en esta campaña recibiremos vía internet una guía de oración de cada semana. Cada semana tendremos 7 motivos de oración para cada día. Así que serán 49, ¿no? 7 por 7, 49. Cada semana recibiré un manual de oración donde vienen los 7 motivos de oración. Imagínese todos los miembros de Oreb. Imagínese todos los miembros de 17 iglesias de nuestra red de iglesias, porque están unidos con nosotros, todos orando por la misma cosa. Por el presidente de la República, por el gobernador de cada quien, por los pastores, por los diáconos, por los siervos, por las mujeres, por los hombres, por los niños, por los enfermos. Estaremos unidos orando todos. 5 estrategias. Les hemos llamado de manera que tenga que ver con la idea de revolución. Escuche el grito, atesore el manifiesto, únase a un grupo de insurgentes, conquiste plazas, manténgase en contacto con el alto mando. Si no se las grabó en su mente, están en el sermón escrito y usted lo puede bajar también del internet. Póngase su uniforme, cargue su arma, y estoy hablando espiritualmente, metafóricamente, y marchemos juntos, que hay un mundo que cambiar, una revolución que realizar y un jefe revolucionario que seguir. Termino diciéndole algo. Esta campaña, esta estrategia que le estoy proponiendo, que es una dinámica de vida, le propongo hacer 5 cosas especiales, es como un retiro espiritual sin daños a terceros. ¿De qué estoy hablando? En un retiro espiritual nos vamos de la casa, nos separamos de los familiares, nos vamos a otro lado. Y hacemos cosas que no hacemos siempre, como levantarnos muy temprano a tener vida devocional porque lo dice el programa, como a decir textos bíblicos cuando nos los piden antes de entrar al comedor, como recibir una conferencia a las 9 de la mañana. Regularmente no recibimos conferencias cristianas a las 9 de la mañana, pero en el retiro sí, y otra a las 11, y un taller a las 12, y un juego con enseñanza bíblica espiritual a las 3 de la tarde después de la comida o a las 4. Y en la noche un culto, una fogata donde hay testimonios, cantos cristianos. No hacemos eso todos los días, en el retiro espiritual sí. Y ahí nos vamos llenando de palabra de Dios y de fortaleza y de aliento y de espiritualidad. No, hombre, andamos en las nubes y nos sentimos como en el monte de la transfiguración. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el retiro espiritual? Que regresamos a la casa, a lo mismo de siempre. Yo digo siempre que regresamos a la fiera. Y no me refiero a la esposa ni al esposo, no, me refiero a la mascota, por supuesto, a la mascota. Y regresamos a lo mismo, a que se acabe el gas, a que se va la luz, a que el internet no funciona, a que la mascota dejó todo tirado del patio, a que hay que ponerle agua a las plantas, a las cosas de siempre. Regresamos. Y a veces hasta se nos baja lo espiritual que veníamos. Bueno, esta campaña es un retiro espiritual sin daños a terceros, porque no nos vamos a ningún lado. De hecho, durante la pandemia menos. No nos vamos a ningún lado. No cambiamos todo lo que hacemos. No, tenemos que seguir tirando la basura todos los días. Tenemos que seguir poniendo el garrafón cada vez que se acaba el agua. Hacemos lo mismo que hacemos siempre, pero le añadimos estas 5 dinámicas, algunas de las cuales la mayoría de nosotros ya las hace. Pero no dejamos de hacer estas dinámicas. Escuche el grito, vamos a un culto. Atesora el manifiesto, tenemos vida devocional. Únase a un grupo de insurgentes, nos reunimos con nuestra zarza, nuestro súmate o con las 2 cosas. 4, conquistamos plazas, hacemos lo que el manual nos dice. Y 5, mantenemos contacto con el alto mando, oramos en intercesión por los motivos de todos juntos. Eso es lo que le propongo hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a haber una revolución espiritual en su corazón y en mi corazón. Y se va a desatar una reacción en cadena, que vamos a poder compartir esta transformación con los que nos rodean y nos rodean y nos rodean. El mal, el enemigo está haciendo eso en el mundo. Está haciendo eso y se quiere meter a la escuela de nuestros niños y enseñarle un montón de blasfemias, enseñanzas blasfemas a nuestros niños. Y no hay programa de televisión, no hay película que no enseñe esas cosas equivocadas, perversas, en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros, la iglesia de Cristo, a los que en la Biblia nos llama ejército también.
De hecho, el Señor es varón de guerra. Él es Sabaoth, Él es varón de guerra. Y nosotros somos soldados de su ejército. Necesitamos hacer lo nuestro. Les propongo esta revolución fundamental. Sí, sé que me he tomado más tiempo en esta ocasión para compartir con ustedes, porque no es solo el sermón. Esta es una arenga para que usted y yo, ya que estamos encerrados, ya que estamos en una situación diferente, les propongo, aprovechémosla. Ya estamos en retiro de por sí, porque estamos aislados de alguna manera. Pues les propongo que lo hagamos como retiro espiritual, la revolución fundamental, y que aprendamos juntos. Si usted dice que sí a mi invitación, no levante su mano ahí, ore al Señor, pero en lugar de levantar su mano, consígase su manual de revolución, y que su familia y usted estén dispuestos a aprender estas cosas y a crecer. Ya hemos dicho las enseñanzas que Apolo nos deja para que usted y yo podamos aprender. Aprendamos a aprender, procuremos vivir en compromiso, ofrendemos nuestros talentos con pasión, liberémonos del orgullo para aprender, ocupémonos de compartir y sometámonos al poder del Espíritu Santo. No digo más, solamente juntos experimentemos la revolución fundamental. Señor, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esto. Y te pido, Señor, que ya que estamos en una circunstancia diferente, rara, completamente surrealista, podríamos decir, de vida en este mundo empandemiado, te pido, Señor, que lo aprovechemos este tiempo y que nos sometamos a esta dinámica de aprendizaje, de discipulado, de crecimiento en tu palabra, juntos, unidos, para ser revolucionados nosotros, transformados, cambiados, madurados, y para ser agentes de cambio, agentes de revolución. Y que se diga de nosotros, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Úsanos, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.